Hechos de la historia de México de 1940 hacia el 2019. De 1939 hasta 1945 se dio el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, el 20 de noviembre, se celebra el 30 aniversario de la Revolución Mexicana, mientras que el 1 de diciembre Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia de México. En 1940 hacia 1954 se dio el comienzo del Milagro Mexicano, el cual consistía en la transformación de un país agrícola a uno industrial y urbano. En 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y se decreta la Ley del Seguro Social. En 1945 México participa como miembro fundador de la ONU y se crean las Naciones Unidas. También Alemania y Japón se rinden terminando la Segunda Guerra Mundial. En 1947, con el gobierno de Miguel Alemán, las mujeres comienzan a participar en el voto a nivel municipal. En 1952, el presidente Miguel Alemán inaugura la Ciudad Universitaria. En 1953, el Senado aprueba la reforma constitucional que otorga el voto a la mujer, reformando el artículo 34 constitucional. En 1954 hay devaluación a la paridad del peso-dólar y ocurre el desarrollo estabilizador. Para 1960 ocurre la nacionalización de la industria eléctrica. Para 1967, Estados Unidos devuelve a México la franja fronteriza llamada el Chamizal. 1968, a punto de las Olimpiadas en México, se abate un movimiento estudiantil que termina en una gran matanza. 1970, Luis Echeverría asume el cargo como presidente de la República. En ese mismo año, Gustavo Díaz otorga el voto a los jóvenes de 18 años, se reforma la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. 1971, se crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, IMCE. Al mismo tiempo, Luis Echeverría crea la Comisión Nacional Tripartita. 1976. Se abandona el tipo de cambio fijo que se dio en 1954. 1977. José López Portillo crea el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Magistrados. 1978. Se descubren nuevos yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y Campeche. 1980. Se nacionaliza la banca. El peso volvió a devaluarse. 1981. José López Portillo propone a la ONU el Plan Mundial de Recursos Energéticos. 1982. Miguel de la Madrid Hurtado es electo como presidente. 1985. Ocurre un gran terremoto en la Ciudad de México. 1986. México entra a formar parte del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT. 1988. Llega Carlos Salinas Gortari a la presidencia. 1990. Se crea el Instituto Nacional Electoral. 1991. Carlos Salinas le dio fin a la reforma agraria. 1992. Carlos Salinas firma el PLCAN. 1994. Ernesto Zordillo llega a la presidencia. Asimismo, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 1995. El expresidente Carlos Salinas abandona el país voluntariamente. 1996. Propuesta de reformas políticas por el presidente Ernesto Zedillo. 1997. PRI pierde control de Cámara de Senadores por primera vez en 68 años. 1998. Se definen los candidatos de partidos políticos para la elección del 2000. 2000. El presidente Vicente Fox recibe la acreditación como presidente electo. 2001. Protestas en varias ciudades del país por el Día del Trabajo. 2003. Se inicia la 61ª legislatura del Congreso de la Unión de México. 2004. México envía 3 buques de la Armada de México con 1.480 toneladas de ayuda humanitaria a Indonesia. 2005. Andrés Manuel López Obrador renuncia a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Vicente Fox concluye su mandato de la presidencia y cede el poder al presidente Felipe de Jesús Calderón. 2011. La Marcha de la Paz en México sacudió al mundo. 2012. Se inaugura la nueva sede del Senado de la República en México. 2013. Visita del presidente de Estados Unidos Barack Obama a México. 2014. Es creado el Instituto Nacional Electoral. 2015. Elecciones para diputados locales, federales, gobernantes y ayuntamientos. 2017. El presidente Enrique Peña Nieto declara 3 días de luto por el terremoto del 7 de septiembre. 2018. El presidente Enrique Peña Nieto concluye su mandato presidencial y cede el poder al presidente Andrés Manuel. 2019. Entra en vigor la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional.